Hola muy buenos amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de Raflos TV. Yo soy Rafael Castillo y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como pueden estar viendo, el capítulo anterior tuvo una buena aceptación, veo que tuvo un buen de vistas y pues otra vez me animé a hacer otro video yo solo. A ver si para el siguiente capítulo ya se animan unos amigos, o aunque sea uno, a grabar otro capítulo de podcast. Estamos viendo qué capítulo poner o hacemos otra dinámica diferente. Pero bueno, hoy les traigo vamos a hablar de un personaje no conocido, digamos, internacionalmente, pero muy conocido lo que es en Estados Unidos. No sé si alguna vez han escuchado hablar de Edgar Cayce o Casey, no sé cómo se pronuncia el apellido. Bueno, esta persona es conocido como el profeta durmiente, el psíquico o el medium. Esta persona, porque es conocida, digamos, como el profeta durmiente, ¿ustedes más o menos saben lo que es un profeta o han escuchado de algún profeta, digamos, moderno, como lo que es Edgar Cayce? Por ejemplo, los profetas son personas que hacen profecías de lo que va a venir en un futuro, ya sea cercano o lejano, o también pueden ver cosas del pasado. Eso es lo que es un profeta. Es como el actual, bueno, no actual porque ya murió. Hay dos profetas que existieron y que sus, digamos, sus testimonios, no testimonios, perdón, simplemente como que lo que profetizaron se cumplieron y algunas cosas todavía no se cumplen. Por ejemplo, Nostradamus, él es un profeta. Y lo que es, me parece, creo que también es Baba Vanga o Baba Yanga, no me acuerdo bien el nombre. Ok, esta información que yo he recabado puede ser que no sea tan exacta, ya que pues es mucha información lo que se encuentra de él. Incluso hay mucha información, pero en inglés. Escribió bastantes libros sobre ciudades que ya no existen. Una de esas ciudades es la Atlántida y la ciudad de Lemus, que él decía que estas ciudades, para lo que es esta actualidad, serían, si existieran todavía, serían no estaríamos con esta tecnología, estuviéramos más avanzados. Y hasta él mismo que cree, o pensaba él, que la sociedad no tenía los 370,000 años de antigüedad, la sociedad, la humanidad, perdón. Y él mismo menciona que la humanidad tiene más de 10 millones de años de haber existido. Se supone, hay muchas teorías que se autodestruyeron, obviamente con su misma tecnología, porque ellos ya tenían el manejo de muchas ciencias, lo que es la astrofísica, el campo cuántico, ellos ya también lo manejaban, lo que viene siendo los cristales, también tenían un buen manejo de los cristales, no los cristales que se utilizan hoy en día, no, diferentes cristales que avanzaron mucho en tecnología. Incluso ya tenían la herramienta para creación de chips en aquellos años. Pero pues muchas teorías dicen que ellos mismos se autodestruyeron. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en la ciudad de Kentucky, en Estados Unidos. Él venía de una familia que era muy religiosa, ya que diario leían mucho lo que es la Biblia. Incluso se llegó a decir que Edgar alrededor de su vida leyó más de 60 veces la Biblia. O sea, se la sabía al derecho y al revés. Incluso desde niño ya empezaba a tener contacto con espíritus, lo cual él desde niño le mencionaba a sus papás, pero sus papás creían que era pues cosa de su mente. O sea, una niñez de un niño de 8 o 9 años, pues creyéndose, o bueno, mencionándole a sus papás que lo visitaban espíritus de gente que ya había muerto. Incluso lo que lo visitaba mucho en varias ocasiones, lo que es su abuelo. Cuenta la historia de que él vio morir a su abuelo cuando era pequeño,
Cuenta que iban en el caballo, se acercaron al río. Al no bajarse del caballo, pues el caballo se acercó al río a tomar agua. El caballo se asustó bastante, lo cual hizo que el abuelo cayera junto con él. Pero estando en una zona donde no te escucha, pues el abuelo murió frente a sus ojos. Y por eso es que él menciona que el abuelo, o sea, su abuelo lo visitaba muy constantemente, seguido. Lo cual pues no era muy, digamos, raro para la familia, porque también se supone que el abuelo tenía, digamos, estabilidad. Entonces para ellos no era raro de escuchar a su hijo decir que lo visitaba lo que es el abuelo. Bueno, desde niño no tuvo una, digamos, infancia muy normal, ya que pues tenía lo que es la visita de estos espíritus. Incluso en en la escuela, su profesora le pidió que por favor deletreara lo que es la palabra cabaña. Obviamente pues en inglés, ¿no? Lo cual él no podía. Muchos de sus compañeros se empezaron a burlar de él, pero dentro de su mente escuchaba una voz que le decía: todo va a estar bien, tranquilo, solo cierra el libro y apóyate sobre el libro, o sea, la cabeza sobre el libro, y duérmete, y vas a absorber toda la información de lo que es el libro. Lo cual él hizo caso, cerró el libro, se recostó sobre el libro, quedó dormido y obtuvo lo que es toda la información del libro. Hazte cuenta que lo absorbió todo. Al despertar le volvieron a preguntar. Lo interesante es que bueno, le dijo cómo se deletreaba, pero aparte le dio toda la información del libro, de principio a fin, pues donde que la maestra pues, sí se sacaba mucho de onda de que, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible que no sabías deletrearme la palabra cabaña y ahorita pues, ya te sabes todo el libro? Es también la forma en cómo él literalmente era conocido como una biblioteca humana, porque él nada más necesitaba de recostarse en los libros para obtener todo el conocimiento de ese libro. A él sí le gustaba lo que es tener este don, pero también le daba un poco de miedo, porque la gente lo veía muy como un fenómeno, ¿no? Por tener contacto con espíritus y de la habilidad que poseía. Lo cual él quería tener una vida pues bastante normal, con una familia, o sea, con la esposa, con hijos, vivir una vida, ahora sí se oye vulgarmente como lo voy a decir, pero común y corriente, ¿no? Como toda persona. Lo más interesante de esta historia es cómo obtuvo sus poderes, o bueno, no poderes, su don, porque era un don que él tenía, hablar con los espíritus y de absorber lo que es información de los libros. Incluso tenía una memoria fotográfica impresionante. Bueno, la historia comienza de él porque él recibió un pelotazo, una pelota de béisbol a una velocidad pues extremadamente pues, rápida. Lo recibió en la columna vertebral, perdón, en esta parte de acá atrás, lo cual lo mandó en coma. Pero los doctores ya no le daban tiempo de vida al pobre Edgar. ¿Qué pasó? Él inconscientemente como que despierta, pero la voz que hablaba en tercera persona. No era el mismo. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, cuando él hablaba, bueno, la otra persona que hablaba menciona de un medicamento que lo ayudaría a recuperarse, lo cual pues la familia pues se quedó impactada y pues al principio no hicieron caso, después hicieron el procedimiento con los doctores, se hizo el medicamento y él pudo despertar de ese impacto que recibió. Desde ahí empezó a tener pues el acercamiento con los espíritus. Incluso también es conocido mucho por los registros akáshicos. Me imagino que muchos saben y muchos no saben lo que son los registros akáshicos. Bueno, los registros akáshicos se conocen como los recuerdos o las memorias del alma. Un ejemplo, bueno, no sé si a muchos les ha pasado, pero una persona me platicaba
que él platicaba mucho con, bueno, visitaba a su compa y su compa tenía un hermano, donde que platicaba mucho con su hermano, pero se quedó impresionado porque cuando platicaba con su hermano menor, platicaba como si fuera una persona, o sea, ya de edad, hablaba con una madurez, casi en toda la plática que tenía una persona sensata, con mucha madurez, lo cual, pues aquí en México se les dice, es que eres o tienes un alma vieja. Eso quiere decir, entonces, si tú pudieras lograr entrar a los registros akáshicos, tú puedes ver tus vidas pasadas, obviamente no en video, tal cual, fragmentos de imágenes, algo así por así decirlo, y podrías acceder a información de si pudieras entrar a los registros akáshicos. Pero obviamente no es, digamos, yo pensé al principio, cuando no sabía que era esto, yo pensé que eran documentos o eran libros que estaban prohibidos o que los podrías encontrar en la deep web o en otro tipo de redes, de sitios web o a un costo elevado. Pero al ver, me puse a leer y veo que es una cosa muy diferente. Es igual, no todas las personas nacen con esta habilidad, es como un don que nacen las personas y pueden, digamos, regresar, no regresar, simplemente ver cosas de su vida pasada en los registros akáshicos. Incluso hay muchas personas que te venden como un una tipo guía de cómo poder acceder a tus registros akáshicos, lo cual es una farsa, porque si esta persona, Edgar, tenía mucho conocimiento sobre eso, porque ahí también va otra cosa de la historia. Muchas personas, cuando empezó a desarrollar su habilidad, muchas personas iban a preguntarle sobre sus vidas pasadas, y Edgar, cuando estaba en modo trance, cuando entraba en ese modo, la otra persona que hablaba o el ente que se le metía a él le contaba sobre su vida pasada a las demás personas. Bueno, que sus vidas pasadas pertenecían a la Atlántida, a la ciudad de Lemus. Entonces, desde ahí viene, digamos, como que esa, digamos, se puede decir teoría de los registros akáshicos. Pero bueno, regresamos a lo que era atrás, ¿no? La pelota de béisbol lo golpea. Cuando él inconscientemente, la voz que habla, bueno, así que sale del mismo, menciona pues la receta, ¿no? Hacen lo que es la medicina con hierbas, la ponen ahora sí, en él, despierta, despierta, se cura. Lo interesante de él es que eso fue desde pequeño y pues como que la familia no se sacaba de onda, no sé por qué no se sacó de onda en ese momento. Pero bueno, al momento de crecer, él a la edad de 20 años, bueno, desde muy joven dejó la escuela porque él no necesitaba ya de estudiar, solamente con quedarse dormido encima de los libros podía obtener la información de ese libro. Él a la edad de 20 años conoce a lo que es a su esposa. A la edad de 23 años, él pierde totalmente la voz por una laringitis, creo, aguda, pierde su voz. No hay forma de cómo recuperarla, incluso va a ver a los mejores médicos, pero no le dan una solución a lo que es su problema. Él se mete de fotógrafo en su último trabajo, ya que pues no necesita de utilizar la voz y era algo pues más sencillo, ¿no? En su trabajo. Aquí le mencionan a él que una buena medicina es la hipnosis, porque la hipnosis, cuando entras a tu subconsciente, tú puedes, bueno, el que te está hipnotizando, da órdenes a tu subconsciente y tu subconsciente lo toma. Por ejemplo, y ha servido de mucha ayuda en la medicina, dejar de beber, de fumar y de otras más cosas que ha servido lo que es la hipnosis, ¿no? En muchas personas. Coincidencia que en esas mismas fechas, digo, un famoso hipnotista le presentan su caso de Edgar, se interesa mucho y lo hipnotiza, lo cual a su subconsciente le menciona que regrese su voz, lo cual su voz regresa sin ningún problema. Pero lo malo es que cuando lo sacan del trance, otra vez se queda afónico, o sea, no puede hablar. Bueno, el chiste es de que no se pudo.
Después él conoció a un amigo que se llama Al Lane, porque es muy importante este nombre, ya que él estuvo conviviendo casi la gran parte de su vida con él. Bueno, Al Lane es uno de los que trabajó mucho tiempo con él, ya que él fue el que, digamos, solucionó su problema del no poder hablar. Lo hipnotizó y hace la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para que Edgar Cayce recupere su voz? Lo cual esa tercera voz que habla les menciona que tienen que juntar este tipo de hierbas, es como un tipo ungüento, y cuando él salga del trance tienen que aplicárselo, lo cual eso hicieron y sí, efectivamente volvió a recuperar la voz. Incluso él se da cuenta que este don realmente pues no tiene que alejarse de él, porque al momento de que él recuperaba la voz y se alejaba, o sea, de no ocupar ese don para ayudar a las personas, él se alejaba y prácticamente se le iba la voz otra vez, lo cual obviamente pues tuvo que utilizar este don nuevamente para ayudar a las personas. Bueno, ¿cuál fue la ayuda que le dio a estas personas? Muchas personas lo visitaban por el simple hecho de que los ayudaba, ya sea en sus curaciones, en preguntar cosas de su vida pasada o en cosas de su vida, o sea, en futuros, qué es lo que iba a pasarles, y él les contestaba pues ahora sí sin titubeos, sin de que no, pues es que no sabría decirte, no, él contestaba tal cual, todo lo que le preguntabas, todo lo contestaba, no había nada que no te pudiera contestar. Incluso hay algo también pues gracioso que se dio, porque era un señor, no me sé, esa historia no la busqué, nada más la vi así de momento, que era un señor que llevó a su esposa porque se encontraba muy mal de salud, lo cual pues bueno, ok, entra en trance Edgar y su amigo, o sea, ¿qué le quiere preguntar? No, pues no sé, un apellido Rodríguez, ¿no? El señor. Y pues le preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede hacer para que la señora Rodríguez se mejore, se cure? Y pues le preguntan igual, y la tercera persona, que bueno, el ente que entraba dentro de Cayce, le dice, ok, pero ¿cuál de todas las señoras, Rodríguez, ¿no? Ya creo que ya me olvidó el apellido, bueno, Rodríguez. Entonces de que pues se sacaban de onda de que, ¿cómo? O sea, ¿cuál de todas? Pues ahí se enteraban de que pues el señor tenía sus amantes regadas. Esa es una historia graciosa, o sea, y está cabrón que, que pase eso, que vas a ver un psíquico a llevar a tu mujer y que andes con otras y que les preguntes, o sea, ¿cómo puedes curarlo? Que te pregunten, no, pues ¿cuál de todos? Y tú, la madre, ¿no? Ya lo quedé, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Al ver que realmente realmente se curó con la hipnosis que le hicieron, cuando se le metía este ente o esa cosa a Edgar, pues vieron una oportunidad para poder ayudar a la gente, sin cobrarles pues obviamente nada. Y es aquí cuando abren su clínica. Él abre una clínica donde van las personas y las trata, dándoles pues lo que es la curación. Incluso hay ocasiones donde a él le llegaban cartas. Estamos hablando en el año 1920. En ese tiempo pues no existía lo que pues la tecnología como hoy en día, que un mensaje, que una llamada, no. Le llegaban cartas a él de la situación de las personas que le pedían su ayuda para poderlos curar. Al momento pues que mandaban lo que es la carta, él ya no podía hacer nada, porque al momento que al momento que llegaba la carta y la volvían a enviar con pues la medicina que se necesitaría, la persona ya estaba muerta, lo cual a él pues lo ponía, digamos, triste en ese sentido, porque no podía ayudar a ciertas personas. También cabe mencionar que, bueno, estas personas, bueno, más bien su amigo, ¿cómo se llama? Al Lane,
vio que también era una oportunidad para aprovecharse de ese don que él tenía. ¿Por qué? Porque ya como se daba cuenta que cuando entraba en el trance, hablaba a la otra persona o el ente, cuando salía del trance, ahora sí, Edgar no sabía lo que pasó, o sea, no se acordaba en ese tiempo de trance, él no se acordaba pues, prácticamente de nada, lo cual pues vio una oportunidad su amigo para pues hacer un negocio, no por debajo del agua. Mucha gente iba a preguntarle, no, pues a ver, oye, pues necesito que me digas dónde hay una mina de oro, bueno, no mina, ollas de oro o un pozo petrolero, lo cual él contestaba, y sí, efectivamente, así resultaba lo que él les decía, sin ningún problema. Aquí al pasar el tiempo, pues Edgar se dio cuenta, ya que pues personas se le acercaban y pues le daban las gracias de que no, pues gracias porque pues por fin pude encontrar una olla de oro de mi familia que estaba enterrada, y pues él se sacaba de onda de que pues, yo cuando te dije eso, no, pero pues bueno, no, lo dejaba pasar. Y después se dio cuenta, fue por su mujer, porque su mujer le contaba las cosas. Pero antes de eso también, como él tenía una habilidad para poder curar a las personas, su mujer le mencionó que por esta habilidad o este don, pues que cobrara algo, ¿no? Para él, lo cual empezó a hacer, pero se percató que si este don lo utilizaba para cosas avariciosas, o simplemente no avariciosas, simplemente para obtener ganancias o dinero de ese don que se le otorgó, le empezaban unos dolores fuertes de cabeza, lo cual él pues no los resistía, y haz de cuenta que su cuerpo como que le decía, a ver, esto está bien, esto está mal, si tú haces lo malo, pues se te va a regresar algo peor, un dolor de cabeza intenso que no se le podía quitar, digamos, enseguida, ¿no? Le duraba bastante. Y al momento que él hacía cosas buenas, sin cobrar, sin dar un dinero, pues a él no le pasaba nada, o sea, seguía todo normal, tranquilo. Lo único que cobraba era pues obviamente el salario para su secretaria y para lo que es su amigo. Lo cual, eso se me olvidó mencionar, que él tiene más de 34,000 escritos que él hizo en toda su vida. ¿Qué son esos 34,000 escritos? Bueno, de cuando entraba él en trance, la persona o el ente que hablaba hablaba mucho de lo que es la rotación planetaria, de la Tierra, de los planetas, de los cosmos, y pues sin saber nada de astronomía, nada. Entonces su secretaria tomaba lo que es pues los apuntes, lo que él dictaba, ella lo escribía. Incluso hay muchos libros que hablan sobre eso. Pero bueno, entonces, a ver, ¿en qué me quedé? Ya se me fue el avión. Más de lo que le estaba yo diciendo. Le preguntaban las personas sobre cosas pues que no estaban bien, como los pozos petroleros que les mencioné, o también cómo invertir en la bolsa, también les preguntaban. Un montón de cosas, digamos, que eran avariciosas y codiciosas para esas personas, ¿no? Lo gracioso aquí es de que unas cosas sí funcionaban y otras cosas no. Pero para hacer un bien a una persona todo funcionaba. Si era algo avaricioso como encontrar oro, petróleo o no sé, en carreras de caballos, en apuestas, todo eso salía a veces y a veces no. Algo también muy interesante sobre esta persona, Edgar, es que el gobierno de los Estados Unidos también se puede decir que lo utilizaba. ¿Para qué? Bueno, digamos, son como que hipótesis, ¿no? De lo que lo podrían haber utilizado. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera hubo muchos soldados que desaparecieron. Entonces, supongo que lo utilizaban para encontrar personas.
Y no, creo que sí es algo verídico, ya que muchas personas, soldados, fueron encontrados. Entonces lo utilizaban para eso también, para algo pues avaricioso como malicias, dónde está el enemigo, dónde tienen sus cuarteles ubicados, dónde tienen su armamento, también lo utilizaban. Yo pienso que para fines también a beneficio del gobierno de los Estados Unidos. Y fue mucha la ayuda que él dio al gobierno de los Estados Unidos a encontrar muchos soldados que se habían perdido. Muchos pues realmente ya encontraban nada más sus cuerpos, otros todavía los encontraban con vida. Al momento de que él pues se da cuenta al pasar del tiempo que su amigo lo utilizaba para hacer cosas egoístas por encima de él, lo corre, lo despide, igual contrata a más personas, pero seguía lo mismo. Ay, perdón. Seguía lo mismo, le seguían, pues lo utilizaban para cosas, digamos, sucias en ese sentido. Este tipo de personas como Edgar Cayce es muy difícil, pues, de encontrar, literalmente, porque no es de que nacen, pues, todos los días, ¿no? Nacen de vez en cuando. Obviamente lo que despertó su don fue el golpe que llevó. Obviamente no digo que todos al tener un golpe tan fuerte podamos despertar un don, pero se ha comprobado que personas que han recibido fuertes golpes, ya sea en su cabeza, despiertan ya sea algún tipo de habilidad o, en el peor de los casos, quedas mal. Hay muchos casos. Yo vi un caso que era un padre de familia común y corriente normal, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo cual pues estuvo en coma, se recuperó del coma, pero de un momento a otro le dieron ganas de tocar el piano y él sabía melodías de tocar piano sin siquiera haber estudiado nada de piano. Sabía tocar las melodías, componer canciones, y eso es ahora sí algo pues increíble, ya que pues a lo mejor no estoy diciendo que con un fuerte golpe puedes despertar una habilidad o un don, que en algunos casos sí ha pasado así, y en otros casos, en el peor de los casos, quedas mal con un derrame o parapléjico, o definitivamente puedes quedar en coma por el resto de tu vida. También donde ustedes pueden encontrar más información sobre esta persona es en el canal de YouTube de Relatos del Lado Oscuro. Ahí es un video de 1 hora y media me parece, pero está muy bien explicado sobre esta persona. Este video pues va a ser un poco más corto a la información que yo pude recabar. Algo interesante ya para finalizar lo que es este video también de su vida, que al momento que él utilizaba por muchos años lo que es este don, también lo iba desgastando pues físicamente y mentalmente, tanto que el día en que él falleció, déjenme buscar el dato. Ok, perfecto, ya lo encontré. Él, antes de su muerte, 4 días antes, la última vez que pudo entrar en trance, que esa tercera persona o ese ente comunicó que él en 4 días lo estarían enterrando. Y pues dicho y hecho, a los 4 días él muere un 3 de enero de 1945. Un derrame cerebral, la causa de su muerte. Espero que les haya gustado lo que es este capítulo de hoy. Va a ser un poco más corto, creo yo. Si les gustó, igual les estaré dejando lo que son las redes sociales, tanto aquí en pantalla, se las estaré dejando, como en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos para que también lo vean. Y si les gustó, suscríbanse y apoyar mucho este canal para poder llegar a las metas de los 1000 suscriptores. Que tengan un bonito día y nos vemos hasta el próximo video.